A ver si sale algo, Rubén. Buah. Madre mía, cómo está eso, tío. Venga, coño, va. Vamos a grabar. Venga, va. 1, 2 y 3. ¡Vamos a ganar! Eso sí que lo voy a meter. Eso sí que lo voy a poner al principio. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a 2T Racing. Hoy estoy acompañado de los dos mejores mecánicos posiblemente de Europa en moto de dos tiempos y es para seguir con el proyecto de la Aprilia RS 125. Hoy toca desmontar, hoy toca que Rubén se manche las manos. Vámonos. Bueno, pues sí, chicos, después de aguantar a este personaje del Jordi que no para, no me deja grabar una escena de seguido. Porque soy muy nervioso. Está muy nervioso. Muy nervioso. La cámara le atrapa. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser desmontar estos carrerados. O sea, es algo que ya habéis visto en el canal cuando hicimos el vídeo de pintar la moto. Y empezar a desmontar el motor, que eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Tornillo por tornillo vamos a ver qué hay que quitar y cómo proceder, cómo seguir para hacer un buen desmontaje de motor y no romper nada, que va a ser lo más importante. Así que nada, vamos a ponernos manos a la obra y a empezar a desmontar. Qué pereza, Rubén. Venga, ponte, que yo me tengo que ir a tomar algo con Jordi, a hacer unas cuentas. Tenemos que ir a hacer las uñas. Tenemos que hacer las uñas hoy. Venga, desmontar. Let's go. Ya habéis visto en cámara rápida que hemos quitado ya los carenados, ya vamos a estar un poquito más serios porque ya empieza la hora de la verdad, ¿no? Que va a ser desmontar y empezar a ver todos los desperfectos que tiene este motor, ya que no se ha hecho nunca. Esta moto yo la compré hace ya un año, no le he hecho nada a la moto se la compré a un chaval que realmente el mantenimiento que él hizo fue nulo, la verdad. O sea, se van a ver desperfectos que yo ya vi en su día y quiero compartirlos con vosotros para que veáis lo que hace la gente que no entiende y que lo hace todo de chapuza, ¿verdad, Rubén? O que no tiene experiencia, o que no se ha metido nunca a lo que es abrir un motor. Vale, para eso estamos nosotros, pero quitar unos carenas, por ejemplo, irte ahora que vamos a tener el motor fuera, normalmente lo que se hace cuando ya lo coges, si vas a hacer una restauración completa, reestructurar entero el motor, quitar lo del chasis, quitar ruedas, quitar todo, cambiar todo, hacer lo que es una moto completa. Tú lo llevas ahora a una Karcher, lo que sea. Tú ya lo limpias todo, ¿vale? Con el motor descubierto. Limpias todo y trabajas sobre limpio. Y como hay que abrirlo todo, te va a dar igual. ¿Vale? Tener que estar luego que si es que la Karcher, si vas a cambiar todo, te da igual. Lo limpias y fuera. Así que nada, yo creo que voy a coger ya casi cámara en mano y nos vamos a poner a desmontar y a explicar qué proceso vamos a seguir, ¿no? Por dónde vamos a empezar, ¿verdad, Rubén? Así que nada, vamos al lío. Venga. Bueno, chicos, pues yo voy a empezar a desmontar toda la parte superior, filtro de aire, carburador, la pipa, bujía, etcétera, mientras que Rubén va quitando el escape y ahora iremos con la cámara a ver en qué estado sale el aceite del cambio, porque yo creo que va a ser penoso. Pero de eso se trata al final, ¿no? Esto es una restauración de motor y va a ser increíble, así que manos a la obra. Bueno, chicos, pues ya tengo quitado el carburador. Evidentemente no voy a sacar en plano, ¿no? En un plano cómo quitar un carburador, que yo creo que ya todos lo sabemos, y si no lo sabéis, pues ya sabes, rápidamente me lo pones en los comentarios y hacemos un vídeo cómo se quita, pero bueno, es bastante fácil. Tenemos por aquí dos bridas que simplemente hay que quitar, quitamos la campana con dos tornillos de 8 y quitamos también el aire, que es un tornillo plano y es bastante fácil. Así que nada, vamos a seguir al lío, que Rubén creo que ya lo tiene por ahí casi quitado el escape. Es bastante lento, ya he visto que yo soy rapidísimo, pero bueno, el chaval está haciendo lo que puede.
ver aquí, ya tenemos suelto el filtro de aire carburador. Vamos a empezar a quitar esta barra de torsión que tenemos aquí en el medio. Pipa, bujía, sensor de temperatura. Bueno, por aquí por este lado ya está Rubén a punto de soltar el aceite, no sabemos qué va a salir de ahí. A ver si sale algo, Rubén. Buah. Madre mía, cómo está eso, tío. Creo que le hacía falta, Rubén. Mira, mira. De los piñones y todo. Mira. ¿Tú creo que es otra caja de cambio? Yo creo que para hacer unos churros y unas porras nos vale, ¿no? Estaría bien, ¿verdad? Madre mía. Lo que nos hemos encontrado aquí, señor. Increíble, ¿eh? Uf. Esto sí que se va a llamar una restauración de motor, pero vamos. Pero al 100%. Porque falta hace. Mira, 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 mira. Y por este lado tenemos aquí a Jordi, también liado con la cadena, está con el utillaje de perfección absoluta, ¿verdad? Para sacarlo. Hemos visto que ahora nos lo va a enseñar Jordi cómo estaba ya la cadena. Ya os comentamos en uno de los vídeos que estaba el plato doblado entero y vais a ver que estaba a punto de partirse, ¿verdad, Jordi? Sí, está... Pues mira, tienes aquí unos eslabones que mira cómo están. El eslabón. Madre mía, tío. Sí. Le hacía falta ya, ¿eh? Esta moto le hacía falta pasar por aquí. Esto además es un deporte de riesgo con la cadena así, ¿eh? Sí, 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 no, desde luego, ¿eh? Mira, miau. Dejadlo de tanta radial, ¿verdad, Jordi? Que si hay útiles, ¿verdad? Es por algo, ¿no? No sé, tienes para algo, ¿no? Para utilizarlo. Pero bueno, también es muy cómodo, ¿eh? También la radial. Le metes un poquito la radial, sin querer te salta una chispa aquí en donde la gasolina y la hemos liado. Y ya ha explotado, ¿verdad? Pero no, hombre, si están sus útiles, si están los útiles es para algo, para usarlos. Son Sí, para claro, usarlos. mira cómo está también toda la corona, ¿eh? Sí, sí, Mira sí que ya cómo le hacía está. falta, sí que es normal. Esta moto ha llevado mantenimiento cero y por eso estamos aquí, Jordi. Pues aquí tiene ya quitada la tapita de embrague y vemos la piñonería. ¿Cómo la ves tú? ¿Está bastante desgastada? Quizás no esté desgastada, ¿no? Pero Hay rozamiento aquí, mira. ahí se ve el rozamiento, ¿no? Mira, porque es que está pillado. O sea, es que... Sí. ¿No sabes de qué suele ser esto? ¿De qué suele ser? De estos tornillos que se hacen más largos y rozan. Y rozan, ¿no? ¿Qué pasa? Que mucha gente ya pone una de moleta y los tornillos no los mide. Problema, que le meten tornillos así de largo y cuando vas a arrancar te hace la tapa, ¡plá! Y te llevas todos los dientes. Interesante. Bueno, vemos que está el aceite en bastante mal estado, como hemos visto hace un momento. Y bueno, esto va a ser lo bonito, ¿verdad? Que vamos a ver una buena restauración y vamos a ver el antes y el después en el canal. Increíble. ¿Vas a quitar el embrague ahora? No, vamos a quitarle el cablecito del embrague, ¿vale? Del empujador del embrague. Vale, aquí lo ¿vale? tenéis. Que va por dentro. Aquí lleva como dos bolas, ¿vale? Que lo que hace es saca esta parte girando, ¿vale? Cuando gira, que mismo está tensado. Aparte tiene un tope, ¿vale? Tiene un rango de movimiento de aquí a aquí. Si te pasas de tensarlo, ¿vale? Está tirando todo el rato un poco de embrague. Claro, entonces te lo va a empujar para adentro. Claro. Este es el famoso... Si no llegas, no puedes meterlo. Este es el famoso cable de embrague que se le va a las Aprilias, que para cambiarlo muchas veces te caga, ¿verdad, Rubén? Exactamente. Que lo vamos a poner nuevo ya, ¿eh? Otra vez, ¿eh? Hombre, Otra vez nuevo. Todo esto que veis va a estar en su colorcito que tiene que estar. Esto no puede ser. O sea, esta suciedad aquí. Esto no puede ser. Tanta suciedad que mira con el dedo. Es que ni me la llevo del todo. Nada, nada. Todo fuera.
Pues ya veis que tenemos todo suelto, quitado el radiador, quitado la válvula de escape, arriba tenemos suelto todo ya para dejar caer el motor, la bujía la hemos dejado puesta, se quita después. Por el otro lado, vamos por aquí, eso es, tenemos quitado el escape, tenemos quitado, ha soltado ya el cable de embrague, nuestro coleguita Rubén, ya está hecho y está listo para sacar el motor, por lo menos para bajarlo, Rubén. Sí. ¿Cuáles son los pasos a seguir para bajar un motor de estos? Vale, como tenemos el eje del basculante que nos pasa también por el medio del motor, ¿vale? Y otro anclaje abajo, si lo veis aquí, ¿vale? Si soltamos de aquí adelante no se nos va a mover, ¿vale? Primero soltamos el de abajo, ¿vale? Que esto es como una pletina que le han hecho aquí, ¿vale? Una doblez para sujetarlo más, que aparte por aquí también va sujeto, o sea que el motor no se va a mover ni de coña, ¿vale? Entonces primero soltamos este de aquí, sacamos este conjunto de pletina, ¿vale? O si no, soltamos el de adelante y ya esto nos va a caer. Vale, perfecto. O sea, habría que quitar primero lo de adelante y ya después lo de atrás. Claro, luego no confundirse, porque aquí lleva unas medidas, ¿vale? Tanto izquierda lleva una medida de aquí a aquí, ¿vale? Y otra de aquí a aquí. Pues luego dices que le di la vuelta y no me encaja. Por eso digo, primero de abajo y luego de arriba. Así que nada, vamos a darle caña, Rubén, a soltarlo. Venga, vamos al lío, que está allá abajo. Bueno, chicos, ya tenemos el motor fuera. Aquí está. Todo sucio, como os era de esperar. Mirad toda la grasa acumulada ahí por la cadena. Aquí tenéis uno de los tornillos que nos ha explicado Rubén, el del eje. El otro que lo hemos soltado primero un poquito, para que estuviera más flojo y balanceara el motor, como habéis visto en las imágenes. Es que si estás tú solo, por ejemplo, ¿vale? Como en mi caso, tú te pones una palanca, ¿vale? Debajo del motor. Y al tenerlo sujeto es un poco pensar, ¿vale? No voy a irme a desmontar. Porque el problema que hay aquí es que como el eje de lo que es el basculante va justo con el motor, si tú lo sueltas, por ejemplo, lo que terminas de salir se te puede torcer, ¿vale? Y al torcer se te va a costar muchísimo sacarlo, incluso se te puede llegar a caer al suelo. O descuadrar, lo que sea, y se te lía. Entonces, para hacerlo más fácil, pues muy simple, le metes, por ejemplo, no sé cómo decirte. Lo que hemos usado nosotros, ¿vale? Es un elevador para las motos de cross, ¿vale? Que es con lo que bajo yo los motores. No, pues nada, no vamos a ser burros. No vamos a ser burros, cada uno ya tiene sus cosas, ¿vale? Para bajarlo. O se busca sus mañas. Yo la mía, lo más sencillo para bajar estos motores, incluso los de las 2,5, RS2,5, que incluso te vienen mejor porque no me entran clavas atrás, es balancearlo un poco, ¿vale? Y cuando lo tengas ya apoyas, por ejemplo, ¿ves lo que hemos puesto? Unas gomitas o lo que sea, que no caiga, ¿vale? Por ejemplo, nos va a apoyar y cuando apoyemos ya de aquí lo podemos soltar, que se quedaría así con esta inclinación, por ejemplo, ¿vale? Y como lo tenemos de aquí sujeto, si nos da aquí, no pasa nada, lo soltamos tranquilamente y cuando soltemos, pues ya lo cogemos, ¿vale? Y lo ponemos en su sitio. No hay que dejarse tampoco la espalda, ¿vale? Vamos a cuidarnos nosotros y luego las motos. Y poco más, ahora luego vamos a limpiar el motor por fuera, ¿vale? Primeramente, luego llevaremos la moto así, ¿vale? Luego ya secaremos y haremos mil cosas. Y poco más, chicos, ya habéis visto cómo es el desmontaje y en el siguiente vídeo pues avanzaremos más, ¿vale? Bueno, chicos, pues sí, ya hemos sacado por fin el motor. Nos queda mucho trabajo todavía. Este vídeo nos ha servido, ¿no?, para que veáis el trabajo que lleva sacar un motor, saber, ¿no?, realmente sacarlo, ¿no, Rubén? Porque ya nos explica unos cuantos trucos para no cagarla, ¿no?, y que no se nos caiga el motor, se nos reviente, se nos parta. Sí, sobre todo si está uno solo en su casa, que es como explica antes, que normalmente siempre la gente, pues me lo hago a vea, chavalitos, tal, 125 los chavales que les gusta el pitido ¿vale? Y sacarlo seguro, o sea, sacarlo que lo principal que tú no te hagas daño. Exacto, y no romper nada, o sea, al final... Exactamente, primero no te hagas daño, intentar no romper nada, ¿vale? Principal. Y luego aparte, sacarlo fácil, hacerlo fácil para sacarlo, aparte de hacer daño, sacarlo fácil, que no te tires para sacarlo 8 horas. Exacto, porque realmente a nosotros nos ha llevado 1 hora, hora y media, ¿verdad? Horita y media, ¿vale? Y estamos hablando, estamos haciendo, le estoy explicándole también algunas cosas, ¿vale? Pues aprendiendo. Aprendiendo de su moto, porque al final es suya, ¿vale? Entonces, qué mejor que se lo explique a él, que es su dueño, ¿vale? Ya de tantas motos, pues al final uno, pues mira... Te sabe los truquillos. Claro, exactamente. Vas cogiendo cosillas y dices tú, pues mira, pues a lo mejor no me hace falta desmontar esto, pero desmonto esto,
¿vale? Y así poco a poco, y para que vosotros veáis el trabajo que lleva también. Y nada, chicos, pues nada, en el siguiente vídeo nos toca mucha limpieza y empezar a abrir el motor. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente, ¿no, Rubén? Al siguiente. Chao. Chaito.